Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy estoy encantado de tener con nosotros al Dr. Juan Casado, un destacado pediatra de reconocido prestigio, con más de 45 años de experiencia en la práctica de pediatría. Fue jefe del servicio de pediatría y del área de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, donde ingresó en el año 77. Se jubiló oficialmente en el 2015, pero sigue yendo todas las mañanas ejerciendo como profesor emérito del centro, que es el único en la historia del hospital. Juan lideró el equipo de médicos que descubrió los problemas asociados al aceite de colza desnaturalizada en los años 80, salvando a miles de personas. Con un equipo pequeño de médicos hizo el análisis necesario para descubrir que era efectivamente el colza el que estaba provocando la enfermedad. Se fue a ver al ministro de Sanidad del momento para contarle que había encontrado la causa a raíz del problema. Se anunció en el telediario de esa noche y la enfermedad se erradicó de un día para otro, salvando de verdad a miles de personas. Recordemos que esta enfermedad había causado 5.000 muertos y hay 20.000 afectados todavía con secuelas. Ha publicado 24 libros médicos y 4 novelas. También impulsó la carrera popular Corre por el Niño para promover hábitos saludables y recaudar fondos para la investigación pediátrica. Juan es un médico de vocación. Hoy, a sus 78 años, sigue activo como pediatra en su propia consulta, ayudando a múltiples niños y familias con sus conocimientos. Y como él dice, hasta que me muera o hasta que mi cabeza sea inservible para esta tarea. Juan es un médico que cree firmemente en el poder de la palabra y la empatía como complementos esenciales al conocimiento y a la dedicación en la práctica médica. En esta conversación exploraremos cómo la comunicación efectiva y la empatía pueden generar un impacto positivo y curativo y además mejorar la atención al paciente. Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida al Dr. Juan Casado. Lo primero, gracias Juan por esta entrevista, que me apetecía mucho hablar contigo, ya sabes. Muchas gracias a ti. Ya sabes que lo que hablo yo sobre talento y liderazgo, y contigo me gustaría hablar mucho, como he dicho al principio, sobre el poder de la palabra y el poder de la empatía, ¿no? Y cómo lo has utilizado tú en tu práctica de medicina, ¿no? Y de hecho, en tu último libro, Recuerdos y Confesiones, mencionas que has aprendido a lo largo de tu carrera a apoyarte en la empatía, en la confianza y las palabras como un elemento fundamental y adicional al desarrollo de un conocimiento científico profundo, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esta evolución en tu forma de practicar la medicina. ¿Cómo ha evolucionado tu enfoque hacia la empatía y la comunicación en tu carrera? ¿Y qué factores crees que han influido en este cambio? Esto de la empatía es un hallazgo casual que hacemos, creo yo, que los médicos o algunos médicos. Yo cuando estudié en la facultad estudié muchos síntomas, muchos análisis, muchas transaminasas, leucocitos, radiografías, pruebas y muchos diagnósticos. Y también el uso de muchos medicamentos, que luego he visto que muchos de esos medicamentos son inútiles, pero no aprendí lo de la empatía y poco a poco fui aprendiendo algo que es evidente, ¿verdad? Que todo el mundo lo sabe, que cuando se habla con cariño, con cercanía, sobre todo a los enfermos y a los padres de los enfermos, pues los enfermos lo aceptan mejor. No solo aceptan mejor, sino que están más cercanos al médico, se creen más lo que dice el médico, y esa creencia, o sea, el creer en lo que te dice el médico, es ya curativo. Y como vi que eso era curativo, pues claro, empecé a utilizar la palabra como forma de curación. No solo los medicamentos, a veces los medicamentos cuando es necesario, pero sobre todo la palabra y la confianza. Y creo que eso es decisivo para toda la sociedad, pero para algunos, a lo mejor con los curas, los psicólogos, que ahora ya hay muchos psicólogos, claro, que utilizan la palabra como fuente de curación. Y los médicos, aunque sean cirujanos que tengan que quitarle el tumor o lo que sea, aunque sean cirujanos, tienen que utilizar la palabra y la empatía como una forma de curación. No, y además yo creo que evoluciona más allá de los médicos. Yo creo que esto, el mundo del directivo, que es un poco los que más nos oyen aquí, lógicamente también cuando tienen que transmitir un mensaje difícil, un mensaje también no solamente difícil, sino también de
esperanza o en momentos de incertidumbre es especialmente importante. Y lo has utilizado, entiendo, porque veías esa capacidad curativa en los pacientes. O sea, cuéntanos alguna experiencia que has tenido de alguien que efectivamente gracias a esto, algún caso que creas que tenga. Verás, cuando muchas veces los médicos no sabemos qué tiene el paciente, ¿verdad? Y esto es algo... No sabemos qué tiene el paciente como directivos, supongo, de empresas. No saben, bueno, si este producto nuevo se va a vender o no, o este mercado es adecuado o no. Yo no sé nada de empresa, ¿verdad? Pero los médicos, ¿verdad?, sí que sabemos que este tratamiento puede ser efectivo o no. Y es necesario decir al paciente la verdad, ¿verdad? Y la verdad es... ¿Qué tiene mi paciente? Me pregunta a mí, ¿qué tiene, doctor? El niño tiene vómitos, diarrea, fiebre, etcétera. ¿Qué tiene? Y el diagnóstico más frecuente que hago es: yo no sé lo que tiene, pero no lo necesito saber. No lo necesito saber, sé lo que no tiene y no tiene nada malo. Y entonces ya hemos avanzado, ya con esa frase hemos avanzado mucho. Claro, un montón. Mire usted, no tiene leucemia, no tiene un tumor, no tiene una meningitis, no tiene una infección grave. No tiene neumonía. ¿Qué tiene? No lo sé. Pronto lo vamos a saber y lo vamos a averiguar, pero ahora mismo no es necesario saberlo. Ya lo averiguaremos, ¿verdad? Y decir eso, que es la verdad, también es curativo. Que los padres, si confían en el médico, otra cosa que no confíen o que no lo conozcan, si confían en el médico y le dicen: no tiene su hijo o usted no tiene nada grave, no se preocupe. Lo que tiene se curará. Esta es la palabra que yo utilizo mucho. Lo que tiene se curará. No sé qué es, pero se va a curar. Porque sé lo que no se cura. Y eso que no se cura no tiene. Entonces, ese mensaje creo que es decisivo. El mensaje de la esperanza. Sí. Dar esperanza. Y yo creo que entre los directivos de empresa debe suceder lo mismo. Que dar esperanza a sus asociados, a sus accionistas, yo no lo sé, a sus empleados, debe ser decisivo. Totalmente. No solamente, y lo que decías es ser sincero siempre, incluso en momentos de incertidumbre. El no lo sé, que es una cosa que no se usa mucho, es tremendamente importante. Sí, muy importante. Ser sincero es decisivo. Además, los padres y los niños mayores y los adolescentes y los niños lo perciben. Cuando el médico no es sincero y cuando se está inventando. Esto es una cosa que lo perciben de una manera terrible y los médicos todavía no hemos aprendido, que muchas veces cuando informamos de un niño que viene grave o no grave al hospital, ¿verdad? Muchas veces los médicos hacemos una información poco cercana y nos ocultamos en palabras altisonantes, en conceptos, palabras técnicas, médicos, ser altivos en hablar, ¿verdad? Invadiendo con seguridad, aunque no se tiene seguridad, y los padres perciben perfectamente: este no tiene seguridad, ¿verdad? Porque mueve el pie, porque mira a otra parte, porque cuando el médico tiene seguridad de lo que hace, y la seguridad es no sé lo que tiene, por ejemplo, o tiene una neumonía, o no sé lo que tiene, mira los ojos, no es prepotente, habla despacio, en fin, habla dialogando, no imponiendo. Y esta manera de hablar y de ser sincero es decisiva para las relaciones, no sé si comerciales o industriales o empresariales, para los médicos es decisivo. Y es algo que no se enseña en la escuela, ¿no? No. ¿Es algo que crees que se podría cambiar? ¿Se está cambiando? ¿O estás haciendo algo para intentar en esa dirección que los médicos...? No se estudia en la escuela, en la Facultad de Medicina, o por encima. Muy por encima. O por encima. En la Facultad de Medicina se estudian las enfermedades como son, los síntomas, el tratamiento. Sí. Pero luego los médicos tenemos que aprender. Salimos de la Facultad de Medicina sin saber nada. Cuando yo terminé la carrera, era terrible, porque es que cuando terminé la carrera salíamos y muchos médicos no habían puesto una inyección intramuscular y ni un parto, ni habían visto nada. Y entonces se iban a los pueblos, o nos íbamos a los pueblos, ¿verdad?, sin tener ninguna experiencia. Y fuimos aprendiendo a base de errores, a base de prueba y error. Y esto es una manera terrible. Ahora no es así, por fortuna. Ahora los médicos, para ejercer la medicina, tienen que hacer un periodo de entrenamiento que se llama el MIR,
que son 4 o 5 años en un hospital supervisado, ¿verdad? Aprendiendo poquito a poquito, y ya cuando son especialistas en ginecología, en neumología o en lo que sea, ya tienen una experiencia de al menos 4 años supervisado y ya saben. ¿Pero qué saben? Saben la medicina que en 4 años se puede aprender, y en 4 años no se puede aprender medicina. Sí. Por eso cuando alguien me dice, ¿y tú por qué sigues trabajando con tu edad? Que ya tengo muchos años, ¿verdad? He hecho un chaval. 78 años tengo, ¿verdad? Sí, no he hecho un chaval. No he hecho un chaval, pero vaya. Corres 10 kilómetros todos los días, eso que... Sí, casi todos los días, sí. Bueno, ¿y por qué? Digo, pues es que ahora es cuando estoy aprendiendo, ahora es cuando sé un poquito, porque antes no sabía. Qué maravilla. Antes me sabía las enfermedades frecuentes, los catarros, la neumonía, la apendicitis, y yo qué sé, la infección de orina, pero muchas enfermedades no había visto nunca, y poquito a poquito he ido viendo, porque algo que sucede en muchas profesiones, la curva de aprendizaje es muy lenta. La curva de aprendizaje de los médicos es muy lenta, y se necesitan muchos años para tener experiencia y seguridad. Y yo creo que en los directivos debe suceder lo mismo. Sí, hay una parte de conocimiento técnico y otra parte de oficio, si quieres. El oficio, eso es, ese oficio. Ese oficio hay que aprenderlo a base de, a veces de equivocarse, pero sobre todo de ser constante, de ser estudioso, de ser observador. Sí. ¿Y has encontrado algún tipo de resistencia por parte de colegas a la hora de, con lo que cuentas, del poder de la palabra con una perspectiva curativa? He encontrado oposición y dificultades a la hora de cambiar las relaciones entre el médico y las enfermeras y con los pacientes, en los niños hospitalizados. Eso encontré porque hubo una época en mi vida que tuve un puesto directivo en el hospital y me parecía que la hospitalización de los niños era muy inhumana. Sí. Muy inhumana. Entonces, ahora no. Ahora todo bien en algunos sitios, en muchos países. Entonces los niños en el Hospital del Niño Jesús y en La Paz y en 12 de octubre, en todos los hospitales, los niños hospitalizados eran secuestrados de sus padres. Llegaban a urgencia o la consulta externa y el médico decía, este niño tiene que ingresar. Y entonces ingresaba, era quitárselo a los padres, ponerlo en una sala de hospitalización, y los padres y los abuelos podían venir a verle 1 hora al día. Claro. Y en Menéndez Pelayo, que es donde está el Niño Jesús, se organizaba una cola enorme como los que quieren ir a ver a los presos en las cárceles. Pobres. Y a mí me parecía terriblemente humano, porque también he aprendido que los niños se curan cuando quieren curarse, y que tener cubiertas sus necesidades afectivas es decisivo, no solo para la curación, sino para la percepción del dolor. Que cuando a un niño se le pincha, que es necesario pincharle, por ejemplo, o hacerle cura, pincharle una vena para hacer el análisis, si se lo hace un extraño, que siempre es un extraño, una enfermera, un médico, ¿verdad? Pues llora enormemente. ¿Por qué? Porque está desconfiado y porque tiene miedo, básicamente. Pero si está su mamá ahí, arrullándole, ocultándole, hablándole, mientras se le pincha, la percepción del dolor disminuye mucho. Y entonces los padres tenían que estar con sus hijos, pero el personal del hospital entonces pensaba que entrase tanta gente al hospital parecía como una feria, ¿no? Y hubo muchas oposiciones. En esa época hubo muchas oposiciones a que entraran, ¿verdad?, los padres, porque el hospital era silencioso era silencioso el tiempo de hospitalización. A las 3 de la tarde entraban los padres estaban 1h30 y ahí había mucha bulla, los padres corriendo, buscando a sus niños o en qué lugar estaban hospitalizados, y cuando se iban los padres, otra vez silencioso como una cárcel. Silencioso, ¿no? Y parecía que eso era lo bueno, pero no era lo bueno, porque los niños lloraban y lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. Y entonces no se permitía, las reglas eran esas, las normas eran esas, aquí en todas partes. Y yo entonces dije, bueno, esta regla la transformamos, porque no es lógico, no es sensato. Y no es sensato porque cuando la enfermera, el médico, tiene a un primo o a su hijo hospitalizado,
quiere estar todo el día con él. Sí. Y eso que nosotros demandamos para nosotros mismos lo tenemos que dar. Pues no puede ser. Bueno, pues entonces di una orden de que no se quedara nada, ni los padres de la enfermera, ni del médico, ni de Dios bendito, con perdón. ¿Entiendes? Y entonces ya hubo una revolución. Ya se levantó la mano, no, esto no puede ser. Y poquito a poquito, ¿verdad?, pudieron entrar los padres en el hospital. Y no solo pudieron entrar los padres, hice un documento que se lo dábamos a todos los hospitalizados, que decíamos, nosotros podemos dar a su niño el antibiótico, el medicamento, la cirugía, pero lo que no podemos dar, por más que queramos, es el afecto. Y como el afecto cura, le pedimos que venga a estar 24 horas con su hijo. Genial. Y aquello fue revolucionario. Este fue el primer hospital de España que hizo esta transformación. Y como se vio que no aumentaban las infecciones, como decían los agureros, ¿verdad?, que esto va a ser un lío de infecciones, pues se fue ampliando a todos los hospitales y ahora es una norma. Y además tenía efectos curativos, claramente. Hombre, claro que tiene efectos curativos. Claro, porque los niños que están tranquilitos con su mamá, ¿verdad?, no se mueven y la vía venosa, ¿verdad?, no se extravasa, no hay que ponérselo. Claro. Y la escayola, si tiene escayola o férula, pues no aprieta, no duele. Y su mamá está siendo ahí enfermera, que lo que tenemos que conseguir los médicos de niños, que la mamá sea la enfermera y el papá la enfermera de la enfermedad de su hijo. No tiene que saber de otras cosas, pero de la enfermedad de su hijo sí. Sí. Y luego has tenido responsabilidades, claro, hablamos de tu capacidad como médico, pero también como gestor, porque al final has tenido muchos médicos de prestigio a tu nombre, a tu cargo en el Niño Jesús. Estos valores de la empatía, de la palabra, del poder de la curación, del cariño, del afecto, ¿cómo los transmitías a tu equipo de médicos? Con la palabra. ¿Cuál? Con la palabra. Y con el ejemplo. Esto tiene que ser así porque debe ser así. Porque es que si cerramos los ojos y tienes a tu hijo enfermo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que pretendes con tu hijo o con tu sobrino? ¿Verdad? Sí. Tenemos que tener cubiertas sus necesidades afectivas. Porque cuando un niño llora y llora y llora, la tensión arterial sube mucho y la frecuencia cardíaca sube mucho y los niños sudan, ¿verdad?, se descompensan. Esto tiene efectos curativos. La sedación con la palabra, a veces la sedación farmacológica con medicamentos, la sedación tiene efectos curativos. Y muchas veces no podemos curar la enfermedad, pero sí podemos paliarla, podemos tratarla, ¿verdad? Y la sedación, o sea, el que el niño esté confortable. Muchas cosas no podemos tratar, pero el que el niño esté confortable y sin dolor es decisivo. Y también en el libro nos hablas de la importancia de ser más paciente y prudente en tu enfoque hacia los diagnósticos. Hablabas de que antiguamente buscabas rápidamente encontrar la respuesta y ahora supongo que será un poco invasivo con el paciente, ¿no? Sí. Y eso lo habéis cambiado radicalmente. Lo vamos cambiando. Yo todos los días, bueno, esta mañana en una sesión clínica se pretendía hacer unos análisis determinados y yo siempre me pregunto, ¿esto que vamos a hacer? Ya sabemos que no tiene el niño, que está estable. ¿Esto que vamos a hacer? ¿Verdad? Esta prueba, que puede ser invasiva, por ejemplo, una resonancia magnética, que los niños necesitan sedarles 45 minutos, anestesiarles 45 minutos para que se quede quietecito. Sí. Porque si al minuto 40 se mueve, ya no vale la prueba. Sí. Y hay que anestesiarlo. La anestesia no pasa nada, no es peligrosa. Pues siempre me pregunto, esta prueba que queremos hacer, ¿servirá para mejorar el diagnóstico? ¿Servirá para mejorar el pronóstico? ¿Servirá para mejorar el tratamiento? ¿O no sirve nada más que para conocer nuestra curiosidad? Porque si no sirve para el paciente, vamos a pararlo, vamos a devorarla. Los médicos tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Y no hacer todos los análisis del mundo para hacer el diagnóstico inmediato, lo antes posible, para hacer un diagnóstico florido, bonito, ¿verdad? Y lo que decías es que además esa prudencia, en contra de lo que puede parecer, tiene un impacto en la credibilidad de los pacientes y de los padres. Claro que tiene un impacto, claro que sí. Pero eso lo da los años. La experiencia. Sí. La experiencia, la seguridad. O sea que cuando un directivo, que digo directivo, sí, que no sé qué quiere decir directivo, porque yo me dirijo solo a mí mismo, pero sí. Es verdad, pero te dedicas a todo el mundo, cuando un directivo tiene seguridad,
pues da confianza, habla con confianza, Sí. ¿verdad? Y no necesita dar puñetazos en la mesa, No. ¿verdad? Solo tiene que decir las palabras que aseguren esa confianza. Sí. No, y lo que decíamos, la confianza muchas veces es ser sincero y a veces decir no tengo ni idea. No, Eso es, claro que sí. Y esto sé que no es. Claro y que eso sí, ya claro ayuda que un sí. montón. Pues eso ayuda un montón. No. Y todo eso lo da la experiencia, la seguridad. La seguridad es decisivo en cualquier trabajo con responsabilidad. Y este de médico es un trabajo con responsabilidad y se necesita tener seguridad, y la seguridad lo da la experiencia, pero no la experiencia loca de haber visto 2000 neumonías, no, sino de preguntarse cada vez que ve una cosa, un cuadro clínico, unos síntomas, lo podía tratar mejor, lo podía haber diagnosticado antes. ¿Qué he aprendido de esto? ¿Qué he aprendido? Y así, haciéndose esa pregunta, la experiencia va aumentando. Claro, llega un momento en que el médico tiene seguridad en lo que hace. Y en esas situaciones, no sé si quiero hablar de esto, pero en estas situaciones difíciles donde la curación no es viable, no es posible, y lo sabes, el poder de la palabra sigue siendo importante. Bueno, es decisivo. ¿Cómo lo haces? Es decisivo. Bueno, a los enfermos siempre hay que decir la verdad. Sí. Y a los niños también. Sí. Los niños aceptan la verdad, los padres no, pero los niños aceptan la verdad siempre, ¿verdad? Y lo aceptan de una manera natural. O sea, que un niño que tiene una infección grave y que hay que cortarle la pierna por la infección, por ejemplo, pues los niños eso lo aceptan perfectamente. Ya. Lo aceptan perfectamente siempre que el lenguaje sea, ¿verdad?, positivo. Esta es otra cosa fundamental en los médicos, ¿verdad? Te vas a curar, te vamos a cortar eso que tienes mal, pero luego te vamos a poner una pierna con el que vas a jugar al fútbol mejor que Messi. Y siempre dándole el mensaje positivo. Te vamos a ayudar, que es lo que... Te vamos a ayudar. Vas a correr, ¿verdad? Porque los padres ya no podrán correr. Los niños lo aceptan, los padres no lo aceptan. Los padres son muy pesimistas. Los niños aceptan la muerte, la enfermedad, todas estas cosas lo aceptan. Los padres no. Les cuesta mucho trabajo a los padres, sí. Pero siempre hay que decir la verdad. Eso es duro, pero hay que hacerlo. Los médicos tenemos que hacerlo. ¿Qué se puede hacer para que los médicos entiendan esto mejor? Yo lo he vivido en mis carnes, ¿no? Te lo conté alguna vez. Que el médico te viene con una retahíla científica, parece que está hablando a su clase de alumnos de médicos, Sí. que te crea muchas inseguridades, porque además probablemente no estás entendiendo la mitad de lo que te está contando. Claro. ¿Qué se puede hacer para cambiar eso? Para que los médicos entiendan que eso es tremendamente... La parte psicológica del afecto, el cariño, de la empatía es clave. Solo se puede hacer es divulgación, preparación, enseñanza, cursos, sesiones clínicas. Nosotros hacemos aquí cada día una sesión clínica, ¿verdad? Y planteamos esos aspectos y otros aspectos, ¿verdad? Es que los médicos sepan cómo transmitir y la importancia que tiene eso. Yeah. Y esto solo se hace así con la comunicación, con sesiones clínicas, que es un lugar en donde los médicos se expresan, y dice un médico que presenta a un paciente que tiene una enfermedad, la que sea, ¿verdad? Pues los demás que estamos escuchando intervenimos. Y yo lo habría hecho de otra manera, me parece. Entonces poco a poco lo van entendiendo. Así, de otra manera, por orden no, tiene que ser por convicción. Sí. Lo hablaré en otro episodio, porque el tema de la colaboración con propósito, ¿no? Y el impacto que puede tener el compartir conocimientos en el mundo empresa pasa un poco igual, como el mundo que quieren tener información para ellos porque es la investigación. Claro. Pero sin embargo, si compartes, colaboras, el impacto es mucho mayor para la sociedad. Claro, los médicos tenemos que publicar los datos, porque el conocimiento, los médicos antiguos, ¿verdad? Los conocimientos lo tenían para él solo, que nadie sepa que esto, cómo trato esto, ¿me entiendes? Así tendré más clientes, más importancia. Es fundamental comunicar, publicar los conocimientos, porque el conocimiento está para divulgarlo, no para quedártelo tú. Está para divulgarlo y para aplicar, y para eso es necesario compartir, ¿verdad?, tus conocimientos con todos los demás. Claro, y además los demás colaboran y tú aprendes de su experiencia y de sus conocimientos, y al revés. Lo hemos visto en las vacunas recientemente con el tema del COVID, ¿no? Claro. Sí, así es. ¿Y qué consejo darías a futuras generaciones de médicos que nos pueden estar escuchando? Bueno, el consejo que yo doy siempre a los médicos jóvenes, que estoy rodeado siempre de médicos jóvenes, Sí. de médicos residentes, es que disfruten de esta profesión, porque es una profesión preciosa. Sí. O puede ser horrorosa,
si uno cree que esta profesión le va a dar el premio Nobel, o ser como Ramón y Cajal, o como un médico pues prestigioso que tiene un Mercedes de último modelo. Esta es una profesión preciosa con la que se puede disfrutar mucho, porque se puede hacer muy bien. Y todas las profesiones con las que se puede hacer muy bien, ¿verdad?, son profesiones para disfrutar. Y son profesiones de por vida, para disfrutar. Si un médico joven o un estudiante, ¿verdad?, cree que el éxito le va a llegar, el éxito social, económico, de prestigio, le va a llegar en 1, 2 o 5 años, está imposibilitado, ¿verdad? Sí. No tiene futuro, sí, ¿verdad? Yo les digo, lo más importante, como esta es una profesión muy buena, muy bonita, lo más importante es disfrutar. Lo más importante es disfrutar de la profesión y ver siempre que lo que hace, ¿verdad?, es útil. Siempre mirando el aspecto positivo. Me he confundido un diagnóstico, ya no me voy a confundir más. Voy a aprender de ese error que tengo, pero lo tengo que analizar y lo tengo que meter en mi cabeza y disfrutar. Y para disfrutar, sentirse que estás haciendo el bien, sí, que estás haciendo bien y que lo que estás haciendo, que no es dar medicamentos ni mandar a operar, a veces también, pero lo que estás haciendo, pues está aliviando a las personas, a los niños, a las familias, y se siente muy bien. Y luego 2 años más tarde te ven y te recuerdan, ¿verdad?, con un afecto y un cariño enorme. Y a mí se me olvida, yo he visto más de 100.000 niños, claro. Y no recuerdan, veo por aquí, por el pasillo, que vienen algunas veces, ¿verdad? Ay, doctor, no recuerda, este niño es Felipe. Felipe, pero sí, Felipe, cuando yo le vi tenía 3 años y ahora tiene 13, ¿cómo lo voy a recordar? ¿Me entiendes? Pues muchas gracias, porque usted le salvó, de eso veo mucho, claro, mucho. Claro. No hay mayor satisfacción que esa. Y hablando de disfrutar, porque al principio de la conversación me has dicho que estás disfrutando más que nunca. Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo, o sea, estás de profesor emérito aquí? ¿Sigues? Bueno, soy profesor emérito vitalicio. Sí. ¿No? Vitalicio. ¿Cuántos hay? Poquísimos, son uno. ¿Cuántos hay? Ninguno, en el hospital ninguno. Tú. Yo. Y no ha habido tampoco nunca antes. Eso. Es el único que ha habido. Y no sé si habrá. Es que hay que decirlo. Porque ya llevo, yo qué sé, los de mi generación, los médicos de mi generación, se han jubilado, algunos con 65 años. Se han jubilado ya de 18 años. Yo soy no solo el médico, el trabajador, digamos, más viejo del hospital, con mucha diferencia. Con mucha diferencia, ¿no? Acá, con mucha diferencia. Que ya todos están jubilados, y las enfermeras y todo. ¿Y cuál es mi futuro? Pues seguir disfrutando de lo que hago. Seguir disfrutando, seguir disfrutando, ¿verdad? Aprendiendo, porque todos los días aprendo un poquito. Ahí en las sesiones clínicas, con los médicos más jóvenes, que me obligan a estudiar, que aprendo. A veces también enseñando y disfrutando. Mi futuro es seguir disfrutando, mientras mi cabeza me lo permita y me sienta en el hospital querido, porque me siento querido en el hospital, ¿no? Mientras me sienta querido en el hospital y respetado, y yo vea que mi cabeza entiende, y en fin, pues seguir aquí. ¿Dónde voy a ir? Voy a aprender ahora, que algunos, oye, me dicen, no, desde que me he jubilado, ¿verdad? Pues me voy a aprender a jugar al golf y me voy a los teatros. Pero ¿a cuántos teatros has ido en los últimos 5 años? Que llevan 18 años ya jubilado. Claro. ¿Voy a aprender yo ahora a jugar al golf? Pues no, ya me gustaría. Yo he sido socio del club de campo hasta hace 1 año, porque pensaba, llevaba 30 años, 35 años siendo socio del club de campo, porque antes jugaba un poquito, muy malo, claro está, me enfadaba con la bola y me la metía en el bolsillo, pero seguía ahí siendo socio, pensando, cuando me jubile me voy a dedicar a jugar al golf 2 pues días en semana. Cuando te jubiles, dentro de 20 años, ¿te dedicas al golf? Sí, fíjate, tendría que aprender otra vez, tendría que aprender y ya no voy a aprender a un negocio, ni voy a aprender a tener una huerta, ni estas cosas que hacen los jubilados, ni decir que me voy al teatro, que luego nunca se van, porque al final se sientan en la silla del sillón o en el sofá a ver películas, a lo sumo a hablar con algún amigo, a dar un paseíto,
y a morirse de depresión. No, espero que te tengamos por muchos años porque eres muy importante y aparte sigues ejerciendo como médico en tu práctica Sí, privada. claro, privada, sí. Bueno, mis pacientes privados, si me jubilan, me reviven de la muerte. Ahí te necesitamos, sabes que te necesitamos. Sí. Una suerte, Juan, estar contigo, de verdad. Hombre, un placer. Muchas gracias por esta entrevista. No sé si valdrá para algo, pero si vale, pues estupendo. Seguro. Porque que en realidad yo soy un médico que lleva muchos años, pero un médico humilde. Humilde, que ha tenido un impacto brutal en no solamente la curación de niños, como lo he hablado al principio, también en todo el descubrimiento de la enfermedad del colza en su momento. Sí, cierto. Bueno, Cierto. millones de gracias de nuevo. Gracias a ti. De la conversación con Juan me quedo con una serie de ideas que necesito reflexionar en mayor profundidad para entender cómo puedo aplicarlas en mi día a día. Os dejo con las que más me han llamado la atención y os animo a que pongáis las vuestras en Instagram o en Twitter en la cuenta de Talent Pills. La palabra, la empatía y el afecto tienen un impacto fundamental en quien lo recibe y con efectos curativos demostrados. Decir no sé a veces genera mucha más credibilidad que buscar un diagnóstico certero desde el principio. En este sentido, en momentos de incertidumbre, descartar problemas es más relevante que encontrar la solución. Incluso en caso de urgencia, a veces la paciencia y la prudencia son necesarios para llegar a un diagnóstico certero. La experiencia no te la da solo los años, sino las preguntas que te haces con cada decisión y los aprendizajes que sacas de cada error y de cada situación compleja. Me quedo con que lo más importante es disfrutar en tu profesión, no buscando fama ni éxitos que te eleven el ego. Disfrutar se transmite y genera credibilidad. Disfrutar de verdad no va de tener éxito social o económico. Disfrutar va de sentir que estás haciendo el bien, que sigues aprendiendo, que te sientes querido y valorado. Si os gusta Talent Pills, acordaos de seguirme y divulgarlo entre vuestros amigos y colegas. En el próximo episodio contaré con Ricardo Forcano, un referente en transformación digital y liderazgo consciente. En sus últimos 2 roles, Ricardo fue directivo en BBVA, donde lideró globalmente el equipo de tecnología y transformación con más de 19.000 personas y también el equipo global de personas, talento y cultura, reportando directamente al presidente del banco. Ricardo es probablemente una de las personas con más curiosidad intelectual que conozco. Le considero uno de los mayores expertos en España en redes de aprendizaje, nuevos modelos organizativos y el liderazgo consciente, que busca una mayor eficacia y creatividad en la toma de decisiones. Os aseguro que será muy interesante. Os animo a participar en nuestra conversación. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.